Buenas noches, hermanos. Gracias a Dios por la bendición de poder estar en nuestro culto. Quiero en esta noche recordar algunas peticiones de oración, pero antes de eso, hermanos, quiero recordarle a cada uno de los hermanos, caballeros, si Dios lo permite, en esta semana, específicamente el día sábado, estaremos celebrando el Día del Padre para los padres de nuestra iglesia. Quiero recordarles que vamos a tener un tiempo lindo, especial, habrá premios y todo. No se preocupe, los premios se van a hacer llegar, si Dios lo permite, probablemente el día domingo a cada uno de los hogares. Quiero también mencionarles, hermanos, lo vamos a hacer por la plataforma Zoom y nuestro hermano Josué Corrales nos ayudó, nos editó un video. Ese video va a ser enviado el día de hoy, ¿verdad? En la mañana, a todos. Y espero que si alguno tiene alguna duda, ahí están los pasos, la información, cómo utilizar, conectarse al Zoom, ¿verdad? Entonces, espero que usted pueda ver el video, ¿verdad? Por favor, y ahí pueda usted compartir con nosotros en ese tiempo del Día del Padre. Recuerde que es el día, este sábado, si Dios lo permite, 27 a las 7 en punto de la noche, ¿verdad? Seleccionados por Dios, ¿verdad? Seleccionados por Dios es nuestro tema. Espero en Dios que usted pueda participar. Recuerde, usted va a estar recibiendo la información ahí de cómo usar esa plataforma, y si usted tuviera algún tipo de problemita, ¿verdad? Le pasa como mi persona, puede consultarle a nuestro hermano Josué Corrales, que él fue el que nos ayudó y gracias a Dios que siempre está dispuesto a ayudarnos, o nuestro hermano Fernando, ¿verdad? También nuestra hermana Débora, ¿verdad? Que son personas que manejan bien, ¿verdad? Eso. ¿Está bien, hermanos? Entonces no se olvide, es este sábado 27 de junio, perdón, y a las 7 en punto. No se olvide, hermanos, cualquier dudita nos consulta, ¿verdad? ¿Está bien, hermanos? Y ya casi para continuar en el tiempo, ¿verdad? De cantos y todo, hermanos míos, quiero recordarle, por favor, no olvidar orar por nuestra hermano, doña Lady, don Mario, ¿verdad? Que están con un asunto legal en cuanto a una medicina, ¿verdad? Para que pueda la caja costarricense darle la medicina, ¿verdad? También le pido orar, seguir orando, por favor, ¿verdad? Por la fortaleza de la familia de don Gustavo Solórzano, Dixie también, doña Edith, ¿verdad? También, por favor, los papás, doña Zulemita, don Álvaro, fortaleza también para la familia de don Benjamín, la salud de doña Banji, la fortaleza para la familia de nuestra hermana Verónica. Gracias a Dios porque nuestro hermano amigo don José, hermano doña Olguita Solano, está bastante bien, ¿verdad? Gracias a Dios. Y igualmente, hermanos, pedimos fortaleza para todos aquellos familias, ¿verdad? Que tal vez han perdido sus papás, ¿verdad? Y yo sé que es un poco difícil, ¿verdad? También orar por doña Cecilia, don Arnoldo, doña Hazel, también, hermanos, para que usted y yo podamos tenerles presente a ellos. Y también nuestra hermana doña Rebeca ha estado afectada a salud, también pues orar por nuestra hermana ahí, ¿verdad? Y orar por nuestro país, hermanos, por la situación que estamos viendo, por el incremento de casos, y de verdad se pone bastante difícil la situación. Entonces no se olvide orar por nuestro país, igualmente, hermanos, por el mundo entero. También, hermanos míos, un último anuncio, ¿verdad? Quiero mencionarles, nosotros vamos a estar teniendo, si Dios lo permite, a partir de esta semana, ¿verdad? Por esta semana vamos a hacer los jueves o viernes y sábado, pero vamos a estar teniendo y enviando a los grupos y también individualmente
un pequeño devocional que varios hermanos nos van a ayudar a preparar para que cada uno de nosotros sea fortalecido por la palabra. No solamente vamos a tener en cuenta los cultos miércoles, domingos, sino que vamos a estar recibiendo a partir de esta semana, si Dios lo permite, un devocional de un hermano, una hermana, ¿verdad? Que nos va a estar apoyando en este tiempo lindo y especial, ¿verdad? Para que usted y yo podamos ver cómo algunos de nuestros hermanos se han fortalecido a través de todo este tiempo, y no solamente en este tiempo de pandemia, sino mucho atrás, ¿verdad? Entonces, recuerde, esta semana sería jueves, viernes y sábado, y la próxima semana, si Dios lo permite, estaremos dando inicio lunes, ¿verdad? Y luego el día viernes. Este devocional va a estar llegándole a ustedes por WhatsApp, ¿verdad? Va a los grupos y también a algunas personas que no están en los grupos. Entonces, para que usted lo tenga presente, hermanos, y son hermanos nuestros, hermanas nuestras que nos van a estar ayudando y colaborando con los devocionales. ¿Está bien, hermanos? Para que nosotros estemos fortalecidos en el Señor y podamos cada uno de nosotros seguir adelante, ¿verdad? Y ver el ejemplo que algunas personas han tenido la oportunidad de pasar momentos duros. Muchas gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a continuar ahora sí con el programa musical. Que Dios les guarde, que estén muy bien. Estamos orando y recuerde, hermanos, no se olvide leer la palabra de Dios, sus devocionales, y aparte de eso, también, hermanos, orar unos por otros. Que Dios les guarde. Buenas noches. Muy buenas noches, mis hermanos. Voy a invitarlo a que cante bien fuerte con nosotros. Te alabaré. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Cantemos nuevamente, mis hermanos. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Amén. Y un corito más antes de quedar con la palabra de nuestro Dios. Cantemos bien fuerte, es exaltado. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Le alabaré, es exaltado
ser rey. Tengan todos muy buenas noches, hermanos. Qué gusto y qué privilegio poder estar otra vez con cada uno de ustedes. Espero que pueda estar muy cómodo en sus hogares, al lado de su familia. Y yo espero, hermanos, que usted pueda tomar la palabra de Dios, pueda tomar alguna libreta, una vez más, como le he dicho, que usted tenga algo donde usted pueda apuntar, donde usted pueda anotar, hermanos, algunas partes importantísimas que usted va a escuchar en esta lección. ¿Qué le parece si me acompaña a leer el pasaje clave de todas estas noches? Juan, el capítulo 13, el versículo 15. Juan, capítulo 13, el versículo 15. Dice así: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y sabe, hermano, Jesús nos dejó un ejemplo enorme. Y con el hábito que vamos a estar desarrollando el día de hoy, yo sé, hermanos, que tal vez algunos se sientan un poco incómodos. De hecho, muchas de las personas cuando Jesús llegó a la tierra se sintieron incómodas, porque lo que Jesús vino a enseñar definitivamente estaba completamente aparte y era completamente diferente a lo que muchas personas lastimosamente estaban acostumbradas. Pero antes de iniciar, ¿qué le parece si me acompaña en oración? Incline su rostro, cierre sus ojos y me acompaña en oración. Gracias, Dios mío, porque usted es bueno. Gracias por esta noche que usted nos permite vivir. Señor, de todo corazón yo le pido que usted limpie mi vida, me purifique, Señor, en todos los aspectos de mi vida. Te pido que Dios puedas ayudarme a dar este mensaje con facilidad de lo alto. Padre Celestial, que sea algo que impacte nuestros corazones para glorificar su nombre con lo que usted quiere hacer, Dios, a través de su palabra. Te pido que nos ayudes, que nos guíes y que nos permitas, Padre Celestial, hacer algo diferente, hacer completamente diferentes en toda nuestra manera de actuar. Te doy las gracias y que la honra y gloria sean para ti en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Sabe, hermanos? Cuando Jesucristo vino a esta tierra, se podía notar un parámetro, un ambiente de muchísima religiosidad. Y con religiosidad no me estoy refiriendo a que las personas eran sumamente espirituales en su manera de vivir. Al contrario, eran personas, hermanos, que estaban acostumbrados a vivir en una religión completamente apartado
o una vida espiritual que no tiene absolutamente nada que ver, hermanos, con lo que Cristo vino a enseñar. ¿Sabe? Muchas personas actuaban bajo la intimidación que provocaban los principales sacerdotes, los fariseos. Y es una realidad, hermanos, que muchos de nosotros lastimosamente vivimos. Tenemos una actitud de religiosidad. ¿Y por qué le digo esto? Solamente voy a darle un ejemplo. Muchas veces estamos acá en el templo, venimos a la iglesia, tomamos una decisión. Posiblemente usted y yo lloramos aquí en el altar tomando una decisión. Algunos jóvenes van a campamentos, toman decisiones, pero las decisiones son tomadas por instantes. Y con esto me refiero a que cuando el culto pasan los días de campamento, o pasa tal vez ese clímax o ese efecto donde usted está tomando una decisión que sabe que debe ser una realidad en su vida, y después, cuando está pasando el tiempo, usted se olvida de todas esas cosas, usted se olvida de esas promesas, usted se olvida de cuántas veces usted se arrodilló aquí en el altar, hermanos. ¿Sabe? Eso se convierte en religiosidad, porque está viviendo una apariencia en algún lugar específico del mundo, y cuando usted sale de ese lugar específico es una realidad completamente distinta a la que usted mostró días, horas o minutos antes, hermanos. Y en el Antiguo Testamento podemos ver cómo la ley fue establecida por Dios para el pueblo judío, y cómo esa ley no necesariamente fue abrogada en el Nuevo Testamento, sino fue cumplida en su totalidad por parte de Jesús. Y Jesús vino a cumplir la ley en su totalidad y a enseñarle a las personas que bajo las tradiciones, bajo los rituales en los que ellos vivían constantemente, ya no era necesario vivir, porque Jesucristo había llegado a la tierra a provocar un estilo diferente, completamente diferente, que se manejaba o se maneja a través de la gracia. Y sabe, el hábito que vamos a estar viendo en esta noche habla de algo que puede sonar un poco extraño para usted, pero esto se llama el hábito número 8 de desafiar el statu quo. Así se llama, desafiar el statu quo. Y le quiero pedir que me acompañe a buscar Marcos, el capítulo 7. Vamos a buscar Marcos, el capítulo 7, y vamos a leer el versículo 8. Capítulo 7, versículo 8, dice así, hermanos: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Hermanos, hay algo que nosotros necesitamos entender en cuanto al contexto en ese momento en que Jesucristo estaba hablando. ¿Sabe? Los principales sacerdotes y los fariseos cumplían la ley hasta cierto punto, pero llegó un instante, hermanos, donde estas personas en su propia humanidad, en su propia prudencia, empezaron a agregarle cosas a esta ley, que empezaron a ir un poco más al extremo, algo que se convirtió en religiosidad. Y sabe, las personas muchas veces en ese momento de Jesús actuaban cumpliendo la ley, digámoslo de esta forma, con tal de que no fueran castigados, o con tal de que los principales sacerdotes y fariseos no tomaran algún castigo sobre esas personas. Y las cosas, hermanos, no tenían por qué ser así. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. ¿Sabe? El hábito de Jesús de desafiar el statu quo incluye el tomar decisiones, hermanos, de enfrentarse. ¿Pero de enfrentarse a qué? A las reglas humanas, a lo que el hombre pone por parámetro, que se convierte en extremismo religioso y que no tiene nada que ver con el cristianismo. Ahora bien, las maneras de enfrentar estas cosas deben ser con un espíritu de amor, hermanos. Como le digo, a aquellas personas que generalmente están basadas en cosas que ni tan siquiera tienen que ver con la Biblia. Y hay que tener cuidado con eso.
Jesús lo hizo correctamente. Jesús, cuántas veces usted y yo lo podemos notar que se enfrentó contra los principales sacerdotes, contra los fariseos, porque ellos estaban completamente arraigados a las tradiciones que ellos mismos habían establecido. Porque está la ley de Dios, está la ley mosaica, si lo quiere ver así, pero ellos, el mismo ser humano, añadió a estas cosas, hermanos, propósitos que simplemente no tienen ningún sentido. Y si usted quiere buscarle algún sentido, es simplemente un sentido de intimidación. Y una vez más, hermanos, Dios no hizo las cosas para tomarse en ese sentido. Jesús nos mostró cómo desafiar el statu quo, hermanos. Y quiero pedirle que por favor usted me acompañe a leer algunos pasajes. Vamos a leer Mateo. Mateo, el capítulo 15. Mateo, el capítulo 15. Dice así, del versículo 1 en adelante. Escuche bien. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, escuche bien, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Muy bien, ahora vamos a leer Marcos el capítulo 7. Vamos a volver a Marcos el capítulo 7 para refrescar el pasaje que anteriormente leímos. Marcos el capítulo 7 y vamos a leer el versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Hermanos, Jesús estuvo celosamente comprometido con los mandamientos establecidos por Dios y con las leyes del Señor, pero desafió las reglas hechas por los hombres que solo servían para controlar la vida de las personas. Hermanos, cuando un ser humano, en este caso hablando de los fariseos, de los escribas, de los principales sacerdotes, establecen leyes que por decirlo así, nacieron o vienen tal vez con un poco de las leyes de Dios, pero usted se da cuenta que es para controlar la vida de las personas. Y como en muchos casos podemos ver que estas personas le decían a los demás qué hacer, pero ellos mismos no estaban practicando la ley de Moisés, la ley de Dios, entonces pasamos a un contexto completamente religioso, un contexto donde usted puede determinar que estas personas son hipócritas, y el Señor vino a despedazar esos pensamientos completamente. Y esos pensamientos usted y yo los podemos vivir actualmente. ¿Sabe con qué? Con el conformismo, pero más adelante lo vamos a ver. Quiero darle otras evidencias más. Jesús habló con una mujer samaritana, la cual estaba en contra de la tradición, y vamos a leerlo. Juan el capítulo 4. Juan el capítulo 4 y vamos a leer el versículo 9. Dice así: la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y sabemos, hermanos, que esto era una realidad de ese entonces. Si usted quiere saber cómo empezó esta situación, hermanos, usted puede ver lo que empieza desde el Antiguo Testamento, esa diferencia entre los judíos y los samaritanos. Si no me equivoco, esta historia o parte de esa historia usted y yo la podemos encontrar en Segunda de Reyes, en el libro de Segunda de Reyes, y si no mal recuerdo, en el capítulo 17. Pero sabe, hermanos,
ahorita lo que yo quiero que usted entienda es que Jesús estaba haciendo algo completamente en contra de las tradiciones que el ser humano había establecido desde antes, donde los judíos y los samaritanos no podían tener ninguna relación. Jesús confrontó, hermanos, un prejuicio completamente equivocado. Para él, hermanos, para Jesús, la mujer samaritana y sus necesidades eran más importantes que las tradiciones impuestas por los hombres. Vamos a ver otro ejemplo, y un ejemplo también muy conocido. Vamos a buscar Marcos, el capítulo 3. Marcos, el capítulo 3, y vamos a leer el versículo 2. Escuche bien, dice así. Marcos capítulo 3 versículo 2 dice: y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Hermanos, aquí vemos otro contexto sumamente importante, donde Jesús estaba sanando en el día de reposo, algo que iba completamente en contra del statu quo donde estas personas se manejaban en aquel entonces. Y sabe, yo quiero explicarle un poco, no quiero entrar mucho en detalle, pero quiero explicarle un poco en cuanto a este día. Dios estableció el día de reposo desde la creación. El Señor descansó en el séptimo día. Recordemos que el primer día de la semana es el domingo. El séptimo día era el sábado. El Señor estableció esta regla, estableció esta ley para el pueblo judío. Y sabe, en el Antiguo Testamento existen algo que se llama las leyes ceremoniales, y parte de las leyes ceremoniales está el guardar el sábado para los judíos. Ahora bien, déjeme explicarle, todas estas leyes ceremoniales, hermanos, van enfocadas a Cristo, son un tipo de Cristo. Por esta misma razón, cuando Cristo viene y cumple en su totalidad con todas las leyes establecidas en el Antiguo Testamento, y hablándole específicamente de las leyes ceremoniales, ya no hay por qué, hermanos, hacer o practicar estas leyes de esta índole. Ahora bien, hermanos, entendamos algo. Si todo esto apunta a Cristo, significa que el día sábado también, hablándole de guardar el sábado, también está apuntando a Cristo. ¿Y por qué el sábado apunta a Cristo, hermanos? Porque Cristo es el descanso que usted y yo necesitamos. Que en la era de la gracia es el descanso que el ser humano necesita, independientemente si usted es judío o si usted es un gentil. El día de reposo es un tipo de Cristo, y Cristo es el descanso que nosotros necesitamos. Ahora bien, ¿por qué Jesús sanaba? ¿Por qué Jesús hacía cosas propiamente el día sábado? Porque Él estaba transmitiendo un mensaje a todas esas personas, que Él era el descanso que las personas necesitaban, que Cristo, hermanos, necesitaba ser recibido en la vida de las personas. La gente necesitaba reconocer que Él era el Hijo de Dios, para que en las vidas de cada uno de nosotros, en las vidas de las personas de aquel entonces, haya un descanso eterno, hermanos. Y por eso es que Jesús no fue que vino a pasarle por encima a las leyes de Dios, vino a pasarle por encima, hermanos, a las tradiciones establecidas por el hombre. Y eso es muy diferente. Otra de las cosas, vamos a buscar Mateo, el capítulo 11. Mateo, el capítulo 11, el versículo 19. Dice así: vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino,
amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Qué quiero mostrarle yo con este pasaje? Que Jesús vino a salvar lo que se había perdido, y con esto me refiero a que Jesús vino a salvar a los pecadores. Jesús vino a ser amigo, hermanos, de los pecadores. Y mucho cuidado con esto, porque muchas veces usted y yo creemos que al tener a Cristo en nuestro corazón y tener ya una cierta cantidad de años en el Evangelio, pensamos, hermanos, que los pecadores que no tienen a Cristo no merecen recibir a Cristo. Y mucho cuidado con esto, porque si Jesús amó a los pecadores y dejó de lado el statu quo que tenían los principales sacerdotes, los escribas y los fariseos, hermanos, usted y yo podemos caer en esa actitud. Pero si Jesús amó a los pecadores, significa que yo también debo de amar a los pecadores. No caigamos en la religiosidad, hermanos, que produce el ser humano. Y mucho cuidado, porque aunque ya no estemos en los tiempos de Cristo, cuando en su ministerio terrenal, no significa que usted y yo no podamos caer, hermanos, en la religiosidad, en un statu quo que simplemente fue establecido por el ser humano. Mucho cuidado, porque Jesús amó a los pecadores y los alcanzó sin importar dónde ellos estuviesen, y en vez de condenarlos, vino a hacer ese descanso, hermanos, para darles esperanza de vida eterna. Y sabe, todo esto que le estoy mencionando provocó el enojo de los fariseos, provocó el enojo de muchas personas. Y tal vez usted se pregunta por qué razón yo estoy hablando ahorita sobre este tema. Y sabe, yo siento que muchos de nosotros estamos encerrados en un statu quo donde no queremos salir, donde ya no estamos dispuestos, hermanos, a ir más allá, a dejar de lado cosas que simple y sencillamente no son del Señor, que simple y sencillamente, hermanos, no tienen absolutamente nada que ver con la Biblia. Estamos hechos para salir de nuestra comodidad e ir un poco más allá. Y vamos a ver algunos de los enemigos, hermanos, del hábito de desafiar el statu quo. Número 1, se lo acabo de mencionar: la comodidad. Estoy acostumbrado a hacer las cosas de este modo, y por esa razón no tengo tal vez que hacerlas de forma diferente. Mucho cuidado, hermanos, porque sin importar cuántos años usted tenga, sin importar si no tiene la misma fuerza que cuando usted era joven, usted y yo no podemos acostumbrarnos a hacer las cosas de la misma manera en como la hemos hecho siempre. Tenemos que salir de una comodidad, buscar una milla más, buscar la excelencia para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Otra de las cosas, punto número 2, la resistencia. Simplemente no tengo deseo de cambiar. Mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado, porque a veces nos encerramos en no tener un deseo de cambiar, y eso trae consecuencias definitivamente. Otro de los puntos, la pereza. Cambiar implica mucho esfuerzo. ¿Sabe, hermanos? Si usted está en Cristo, créame que usted y yo podemos lograr cualquier cosa. Aun si la pereza lo domina, usted y yo podemos hacer cualquier cosa, hermanos. Y último enemigo que tengo por acá, la predisposición. ¿Qué significa esto? Que yo pienso en mi cabeza que nada va a cambiar, hermanos, y Jesús vino a esta tierra para cambiarlo todo. Recuerde eso siempre. Muy bien, ahora, ¿cómo podemos formar el hábito del desafiar el statu quo en el que usted y yo nos desenvolvemos? Muy bien, punto número 1, comience creyendo que las cosas definitivamente pueden cambiar. Jesús salió de la tumba, hermanos. Por lo tanto, cualquier cosa puede cambiar. Y no importan las circunstancias, hermanos, cualquier cosa puede cambiar. Hay poder definitivamente para poder cambiar esas cosas a través de Jesucristo. Punto número 2, no acepte lo que otros han dicho acerca de que algo es difícil o de que algo es imposible.
Siempre hay personas, hermanos, siempre hay personas que explican por qué las cosas simple y sencillamente no pueden cambiar. Hay personas que están como piedras de tropiezo, como trabas en el cristianismo, pensando en que las cosas no pueden cambiar. Y definitivamente sí se puede cambiar. Cristo vino a cambiar la humanidad, hermanos, y en ese mismo Cristo es el que vive en este momento. Y si usted tiene a Cristo en su corazón, definitivamente se pueden cambiar las cosas. Y hablándole de un poquito más personal, las cosas, hermanos, que usted y yo tenemos, a las cuales estamos acostumbradas, esos hábitos a los cuales usted y yo estamos acostumbrados a practicar, también se pueden cambiar a través de Jesucristo. Otro punto: establezca metas acerca de cómo usted desea que sean las cosas. Muy bien, esto es tener prioridades. Establecerse metas, hermanos. Escribirlas puede ser un buen punto, un buen inicio. Hermanos, necesitamos un orden. A veces las personas quieren cambiar todo de la noche a la mañana, quieren que todas las cosas en su vida cambien. Si ven algo en la iglesia, quieren cambiarlo de la noche a la mañana. Si ven algo en la familia, quieren que cambie en un abrir y cerrar de ojos. Hermanos, las cosas no son así. Jesús tiene poder y tiene suficiente poder para cambiar las cosas, pero usted y yo debemos de manejarnos bajo los tiempos de Él y no bajo nuestros propios tiempos. Adopte la siguiente filosofía que dice así: solo un poco más. Solo un poco más. Hermanos, no se contente con el promedio. No se contente con esa primera milla a la que usted llegó. Siempre luche, hermanos, por ir una milla más. Siempre luche por no ser, por decirlo así, igual que el montón. Que si ellos llegaron hasta aquí, ok, yo voy a llegar una milla más. Eso es lo que usted y yo tenemos que pensar. En asuntos de estilo, dice esta frase: en asuntos de estilo, nada con la corriente. Escuche bien: en asuntos de principios, manténgase como una roca. Desafíe el statu quo. Otro punto, punto número 5: desafíe el estado de las cosas si no son como deberían de ser. ¿Sabe? Atrévase, usted como hijo de Dios, atrévase a ser un agente del cambio. Permita que Dios lo use para hacer una diferencia. Usted puede hacer con amor, con mucho tacto y por supuesto que con el poder de Dios hacer muchos cambios en las maneras como se manejan las cosas. Yo he escuchado, hermanos, críticas de críticas. He escuchado cómo la gente se queja de absolutamente todo, hermanos. Pero esas mismas personas que se quejan tanto de infinidad de situaciones y de cosas, no hacen absolutamente nada de por dónde cambiar, hermanos, el statu quo de cómo se vienen manejando las cosas. Y por eso hay que seguir el hábito de Jesús de desafiar, hermanos, esta manera de llevar las cosas. Y no necesariamente estoy refiriéndome, por supuesto, hermanos, el fin de todo esto no es desafiar las cosas para manejarlas a nuestra forma, es para manejarlas a como Dios quiere que sean, a como Jesucristo las hubiese hecho si estuviese aquí, hermanos, en la tierra, en un ministerio terrenal. Punto número 6: descubra qué obstáculos podría encontrar si decide desafiar a ese estado, a esa manera, hermanos, de manejar las cosas. Descubra qué obstáculos, visualícelos y téngalos ahí presentes. ¿Pero para qué? Muy bien, pregúntese a sí mismo: si yo intento este cambio, ¿qué obtendré específicamente como resultado? Anticipe lo negativo. Acepte que cambiar el statu quo definitivamente, hermanos, no será fácil. Otro punto: haga una lista de las áreas de su vida que han llegado a estancarse.
De igual forma, para que usted busque en el Señor la manera de cómo cambiarlas y en algunos casos de cómo mejorarlas también. Otro punto, no cambie solamente por el placer de cambiar. Tenga mucho cuidado con eso. No cambie solamente por el placer de cambiar. Tenga un verdadero propósito al intentar cambiar las cosas. Otro de los puntos, punto número 9. Sea amable al desafiar el statu quo. No asuma una actitud orgullosa que se aleja de la gente porque a usted no le parecen la manera en cómo se manejan las circunstancias o las cosas que están a su alrededor. Tenga mucho cuidado, sea amable al desafiar el statu quo. Y último punto, hermanos, punto número 10, y creo que lo más importante, si está decidido a cambiar el statu quo, sea paciente, no se desespere, porque cambiar lleva tiempo. Tenemos, hermanos, que tener paciencia, y que a través de esa paciencia usted y yo podamos mantenernos firmes si de verdad estamos decididos a cambiar el statu quo. Tengo otra frase por acá que dice así: Señor, dame la gracia para reconocer las cosas que no pueden cambiar, valor para cambiar las que pueden ser cambiadas, y la sabiduría para conocer la diferencia. Hermanos, para terminar, yo quiero que entendamos algo importantísimo. A lo largo del tiempo vamos formando hábitos que puede que nos estanquen. Vamos formando hábitos, hermanos, que muchas veces no son de acorde a lo que la palabra de Dios dice. Y precisamente para eso fue hecho esta serie de lecciones, para que usted escuche el hábito de Jesús, lo que Él hizo verdaderamente, y usted lo sustituya por algo que no está conforme a la palabra de Dios. Pero sabe, hermanos, para eso se necesita paciencia, para eso se necesita humildad, para eso, hermanos, se necesita disposición de corazón. Tal vez usted diga: pero es que yo no tengo disposición de corazón. Bueno, empiece delante de Dios en oración, justamente por eso que usted acaba de decir, porque no tiene disposición. Y yo le aseguro que Dios le va a dar la disposición necesaria para cambiar. El statu quo es la zona de confort en la que usted y yo estamos. Es la manera de trabajar en la que usted y yo nos encontramos, donde tal vez usted se desenvuelve en su trabajo, puede ser en el templo, aquí en la iglesia, también, ¿por qué no? Existen ciertos status quo que pueden ser cambiados, que pueden ser mejorados, pero se necesita de una buena actitud. Se necesita de cristianos que no estén de acuerdo con el conformismo y que tengan una actitud sumamente humilde, cero orgullo, para poder cambiar las cosas como tienen que ser. Y sabe, como lo vengo mencionando desde el principio de esta serie de lecciones, es necesario que usted y yo nos consagremos en cuerpo, alma y espíritu delante de Dios, con una actitud en oración, con una actitud completamente de reverencia en la palabra de Dios, de alabanza a nuestro Dios, para poder tener el poder del Señor en nuestras vidas, la mano de Dios en nuestras vidas, y así, hermanos, empezar a cambiar el statu quo que a usted y a mí no nos parece, que ni siquiera, muy posiblemente, al Señor tampoco le parece. Yo le animo a que usted y yo dejemos esa zona de confort y empecemos con lo que debería ser normal en nuestra vida. Y aquí me refiero, si usted lee una vez al día la Biblia, ok, a partir de hoy vamos a empezar a leerla 2 veces al día. Si usted tiene unos 15 minutos de orar con el Señor, ahora vamos a estar 30 minutos o 1 hora con el Señor. Si usted y yo estamos, hermanos, sirviendo en un ministerio, ¿por qué no dejar ese statu quo y pasar y servir en otro ministerio y tener 2 ministerios a la vez? Dios nos va a ayudar. Hermanos, se trata de mejorar,
No se trata de que usted y yo regresemos atrás, porque como dice la palabra de Dios, nosotros no somos de los que retroceden para perdición. No se trata, hermanos, de que nos creamos tan religiosos como los principales sacerdotes, como los fariseos, como los escribas, en serruchar el cristianismo de las demás personas o la vida de las demás personas. No, hermanos, se trata de que todos juntos, unánimes en Cristo, podamos crecer, podamos romper barreras y podamos buscar una milla más para honrar y glorificar, hermanos, el nombre de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le parece si me acompaña en oración? Y meditamos un poco acerca de esto. Gracias, Dios, porque usted es bueno. Gracias de verdad, Dios, infinitas, porque usted nos desafía con el ejemplo que usted nos dejó. Porque usted, Dios, se pone en contra, completamente en contra, Señor, de las leyes establecidas por el hombre que carecen de propósito, Dios. Ayúdanos a ir conforme a su palabra, Señor. Ayúdanos a desafiar el statu quo en el que nosotros nos encontramos. Y si hay algo alrededor que también está involucrado en ese statu quo, que no tiene absolutamente nada que ver, Señor, con el cristianismo, entonces ayúdenos a enfrentarnos a esas situaciones incorrectas, a enfrentarnos con espíritu de mansedumbre, esperar y ser pacientes en usted hasta que las cosas cambien. Señor, no importa si tenemos 10, 15, 20, 40 o toda una vida de estar en el Evangelio. Lo importante es que todos los días de nuestra vida busquemos la manera de cómo mejorar, de cómo ser diferentes, de cómo avanzar, Padre Celestial, para ser más parecidos a ti. Gracias, Señor. Y no permita que en esta iglesia ni la juventud ni los adultos nos estanquemos en una vida de conformismo cuando podemos ir más allá. Gracias, Padre Celestial, y bendito seas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, le agradezco por haber llegado hasta esta lección. Recuerde, por favor, si usted no ha terminado de leer los evangelios, yo le invito a que usted continúe. No importa si le lleva todo el año, simplemente hágalo, hermanos, porque definitivamente la vida de Jesús, el testimonio y los hábitos de Jesús tienen definitivamente, hermanos, muchísimo que enseñarnos para poner en práctica en nuestro carácter como creyentes. Que Dios le bendiga, hermanos. Estamos para servirle, no lo olvide. Que pase buenas noches y que Dios le bendiga siempre.